noches, bienvenidos al Banquillo. Gracias por seguir con nosotros y compartir este espacio que hoy nos permitirá hablar con una destacada profesional del derecho hondureña que presta sus servicios en los Estados Unidos. Es especialista en migración. La abogada Tania Silva, conocida como la abogada Fiera. Gracias por estar con nosotros, abogada. ¿Cómo han sido estos días de pandemia, los trámites migratorios? Porque a pesar de todas las dificultades que se están enfrentando en el mundo y particularmente en los Estados Unidos, este es un tema que siempre está ocupando las primeras planas a nivel de las grandes discusiones en la Unión Americana. ¿Cómo se ha llevado este tema? Que agrego, es también parte de la campaña del presidente Donald Trump. Gracias por acompañarnos esta noche al Banquillo, abogada. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Un placer estar aquí con ustedes. Y definitivamente la sección de los inmigrantes, la comunidad inmigrante, al igual que el resto de la comunidad estadounidense, ha sido afectada por esta pandemia. Vemos particularmente en los tiempos de procesos e igualmente en las audiencias de las cortes de migración que sí ha afectado grandemente a la comunidad inmigrante. Y actualmente ya la economía, vemos que la agencia de migración ha dicho que dentro de un par de meses se irá a quiebra. Y por ende van a aumentar los precios ahora en las solicitudes de migración. Entonces definitivamente está afectando a la comunidad inmigrante fuertemente. Gracias a Dios, muchos miembros de esta comunidad trabajan en muchos campos que se consideran esenciales. Entonces, aunque algunos o muchos no han perdido sus empleos, sí ven sus procesos de migración estancados por el momento porque pues las oficinas de migración están varadas. Y se espera que ya a partir de la próxima semana muchos estados tengan ya una atención presencial y no estar a través de la comunicación vía internet y se vayan facilitando algunos trámites y al mismo tiempo se avance de manera puntual en una serie de peticiones que habrá que cumplir para obtener residencia permanente, actividades que les permitan trabajos temporales. ¿Cómo esperan ustedes, que son especialistas en este tema de migración, se vayan adecuando los tiempos a una serie de solicitudes? Bueno, primero, definitivamente los tiempos de proceso para estas solicitudes se van a alargar. De igual manera, aquellos que están esperando sus audiencias de migración, los que estén dentro de Estados Unidos o los que están estancados ahorita en México, también tendrán que esperar más tiempos, habrá más suspensiones. En cuanto a la reapertura de las oficinas, gracias a Dios, dentro de Estados Unidos, parece que todo va bien para que ya se reabra todo la próxima semana. Claro, con migración nunca sabemos hasta que sea exactamente el 4 de julio si lo hacen o no. Pero con los procesos consulares, los procesos de fuera de Estados Unidos, esas oficinas todavía están cerradas. Sin embargo, muchas de las visas, por ejemplo, las visas de trabajo no están siendo afectadas, están haciendo entrevistas sea remotamente o están del todo perdonando las entrevistas en ese tipo de situaciones. ¿Cuándo se reabra las embajadas y los consulados? Esa es la pregunta del millón ahorita, licenciado, no sabemos, pero por lo menos dentro de Estados Unidos, la agencia de migración sí ya está planeando abrir ya para el 4 de junio. ¿Qué disparidad se puede encontrar? Porque hay una cierta cantidad de trámites que forzosamente tienen que llevar las autorizaciones, los vistos buenos de las oficinas consulares, en este caso de Honduras o hasta de la embajada, para tener la validez puntual ante la oficina de inmigración. ¿Esto qué nos puede generar si no se tienen abiertas?
Bueno, lo que han prometido es que estos casos se mantendrán abiertos, porque ese es el temor más grande cuando hablamos de un proceso consular. Tienen tiempos límites antes de que expire o caduque el proceso. Entonces, esa es la preocupación principal de los inmigrantes que están esperando una decisión consular, una decisión en la embajada. Sin embargo, eso es algo que sí, el Departamento de Estado, quien controla todas las embajadas y los consulados, sí ha dicho que hay exenciones, ya que pues la pandemia es algo fuera de circunstancias fuera de lo normal, entonces no se van a cancelar los casos, que es lo bueno, pero sí habrá suspensiones, sí habrá más tardanzas en los procesos. Sí, abogada, ¿hay algún estimado, manejan cifras de cuántos son los casos que antes de la pandemia, que antes del confinamiento, que debemos decir también lo está viviendo Estados Unidos, quedaron pendientes? Bueno, migración es muy conocido por no dar cifras exactas. Sin embargo, el número que sí proporcionaron la semana pasada cuando avisaron que probablemente se irán en quiebra es que ellos proyectan que ya para julio el número de solicitudes va a haber bajado en un 60%. Entonces, están previendo obviamente que los inmigrantes van a dejar de presentar sus solicitudes, a pesar de que sí todavía se están procesando, pero están viendo definitivamente un número bajísimo de solicitudes actualmente, pero no nos dan ellos un número exacto. Ahora, las prioridades serán arrancar, me decía, con los trámites de los que están en suelo estadounidense. Luego vendrán las revisiones de una gran cantidad de peticiones, incluso hasta de asilo, que han realizado hondureños que se encuentran en suelo mexicano. Definitivamente, sí. A aquellos que ya se encuentran dentro de Estados Unidos, que pueden comenzar un proceso dentro de Estados Unidos, ya que la agencia está reabriendo o planea abrir ya la próxima semana, ellos se verán beneficiados de que sus procesos ya comienzan a avanzar nuevamente. Desafortunadamente, para los que están esperando su corte en México, para ellos todavía no tenemos una respuesta definitiva. Continúan suspendiendo o postergando la reapertura de esos casos. Entonces ellos tendrán que esperar allí todavía. No se han cancelado, que es lo bueno, pero sí, por el momento la espera no tenemos fecha fija para ellos. ¿Qué va a pasar, abogada Silva, con los ciudadanos hondureños que están en territorio hondureño y que tenían trámites pendientes? Con ellos, ¿cuál es el proceso que se sigue? Bueno, con la orden ejecutiva, el presidente puso restricciones de viaje para los que estén obteniendo residencia actualmente, pero no afecta a los parientes inmediatos de ciudadanos. Entonces, si el proceso de residencia de un individuo es a través de su pariente ciudadano, de su esposo, de su padre o de su hijo, ellos todavía van a poder viajar a Estados Unidos. Ahora, aquellos que están recibiendo su residencia a través de la petición de un familiar que también es residente, ellos son los que se ven más afectados por la espera o por la restricción que acaba de establecer el presidente. No hay ningún problema ni va a presentar dificultad legal para casos en estos escenarios que hemos expuesto, que el trámite, vamos a citar una fecha, tuviesen que haberlo realizado en el mes de abril, a inicios del mes de mayo, pero por las circunstancias que ya sabemos ocurre con las oficinas en Estados Unidos y en Honduras, que ha estado cerrado, no se realizaron. Eso solo se va a prorrogar. Exactamente, y cuando ya se reabran los consulados y las embajadas, lo que han prometido es que usted o el solicitante no va a perder su lugar en la fila, por así decirlo. Entonces, van a atender o van a retomar esos casos en el orden en el que se vieron cancelados. Es decir, aquí se van a reactivar las citas, podríamos usar ese lenguaje así. Exactamente, exactamente. Y
¿Habrá prioridades? ¿Hacen esos vínculos o todo se va evacuando en base a las solicitudes que tendrán que volver a reformularse? Todo dependerá de la fecha de prioridad del solicitante, entonces, y de cuándo, en qué parte del proceso ya iban. Entonces, si usted ya estaba nada más esperando su cita o si ya tenía esa cita, entonces en el orden en el que tenía usted su fecha de prioridad y ya había, asumiendo que ya estuviera completo el caso, entonces en ese orden se van a reactivar las citas o ya le van a enviar sus papeles para que pueda viajar, a excepción de los que están obteniendo su documentación a través de un pariente residente, que ellos se tendrán que esperar 60 días y quizás no puedan viajar hasta septiembre. Al menos lo que sabemos ahora, no sabemos si se extenderá esa restricción, pero no van a perder su cupo en la fila. Lo que sí se va a estar postergando será su viaje a Estados Unidos. Abogada Silva, ¿van a requerir estos ciudadanos hondureños la ayuda, la asesoría de un profesional del derecho, de un experto en migración, o el trámite lo puede realizar normalmente? Técnicamente ninguno de las solicitudes requiere o no es una obligación tener un abogado. Sin embargo, lo que nosotros vemos, al menos en las situaciones de corte o en casos familiares complejos o cuando se tienen antecedentes penales, vemos las estadísticas nos dicen que el 90% de los casos que se pierden era porque no llevaban abogado. Entonces, si bien no es una obligación, definitivamente es recomendable asesorarse legalmente, aunque no puedan contratar un abogado a tiempo completo. Mi consejo siempre es para toda la comunidad inmigrante que explore sus opciones, que también entreviste abogados para que encuentre un asesor, un defensor de sus derechos en el que usted realmente confíe, porque sí marca una diferencia el tener un abogado. Está con nosotros esta noche al banquillo la experta en asuntos migratorios, Tania Silva. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo. Seguimos al banquillo con la abogada Tania Silva. Bueno, la ley de migración es una ley federal, aplica a toda la Unión. Sin embargo, hay estados que crean normativas propias que pueden ser de beneficio para los inmigrantes. ¿Han encontrado algunas facilidades para beneficiarle a los hondureños que están en diferentes trámites durante esta época de la pandemia, abogada Silva? Pues lo que hemos visto con aquellas ciudades con muy buenas intenciones, particularmente aquellas que se declaran ciudad santuario, cuya intención al inicio de declararse así es proteger a los inmigrantes, es más bien una aplicación muy mala de esa política de santuario. Y vemos situaciones en las que terminan dejando libre a criminales, y eso obviamente crea un resentimiento en la comunidad estadounidense que no entiende cuál era realmente el motivo inicial de declararse una ciudad santuario. A la misma vez, aquellas ciudades que confrontan o desafían los estatus federales terminan siendo o terminan en el objetivo de ICE, que es la agencia, la que comúnmente se le llama la migra. Entonces, termina siendo más bien algo negativo para los inmigrantes, no porque sea la intención de la ciudad, pero cuando ellos intentan poner barreras para que se implemente la ley federal, el gobierno federal ataca definitivamente a estas ciudades con mucha más fuerza. Estar en un año que, si bien estamos más enfocados en el tema de la pandemia del COVID-19, para los Estados Unidos se da la mezcla de un año político y la actividad como tal ahí la mantiene el presidente Trump, que es el nominado del Partido Republicano. ¿Qué tanto puede afectar ello?
Bueno, definitivamente esta pandemia cambió el enfoque de la sociedad estadounidense. Si bien es cierto, anteriormente, yo diría incluso hasta el año pasado, todavía la inmigración era un enfoque bastante fuerte cuando hablábamos en política. Creo que ha tomado un segundo plano ahora con la economía. Nuestra economía estaba prosperando bastante bajo esta administración, pero ahora, dado tanta pérdida de empleos, la incertidumbre que ha creado esta pandemia ha puesto el enfoque de la sociedad estadounidense en la economía principalmente, no tanto en inmigración. Incluso precisamente por ese enfoque, muchos no están prestando atención a estas políticas anti-inmigrantes que se están declarando bajo la campaña o bajo la excusa de que es a favor de la seguridad nacional para mantener la salud de los estadounidenses. Advierte que esta coyuntura se puede aprovechar para encontrar momentos de reflexión en los republicanos, sobre todo por esa política que ha mantenido el actual gobernante. Es interesante cuando exploramos realmente, quizás no tanto lo que dicen cada una de las plataformas políticas, sino lo que hacen. Y es muy polarizados en cuanto a lo que y hay un contraste grandísimo. A pesar de la retórica republicana, vemos que en acciones realmente en el historial de Estados Unidos, las amnistías, los cambios, las reformas migratorias que realmente han beneficiado a la comunidad inmigrante fueron establecidas por el Partido Republicano. Sin embargo, su retórica es bastante anti-inmigrante, se puede considerar incluso racista en algunas situaciones. Y por otro lado, tenemos a los demócratas que hablan muy lindo, tienen una oratoria linda, pero con muy poca acción. Y sus acciones anti-inmigrantes también las han hecho, pero muy calladitos. Cuando es tiempo de política, desafortunadamente los que terminan en medio siendo nada más piezas políticas son los inmigrantes. Como le digo, tenemos un partido que habla muy bonito pero no hace nada, y el otro que con sus palabras realmente crea un sentimiento anti-inmigrante, a pesar de que sus acciones quizás sí estén beneficiando a la comunidad. Entonces no tenemos ningún ganador por ninguno de esos lados. Lobos de ambos lados, diría yo, uno vestido de oveja y el otro que quizás que muestra su garra muy orgullosamente. Al final termina siendo casi lo mismo el tema inmigratorio para ambos brazos políticos en la Unión. Desafortunadamente sí, aunque tenemos la esperanza es que si el presidente es reelecto, que continúe este historial de reformas migratorias que han hecho los republicanos, que muchos republicanos realmente lo apoyan, a pesar de lo que los medios puedan pensar. En mi experiencia, la sociedad del lado conservador está muy a favor de que exista una reforma justa en la que aquellos individuos que han estado aquí bastante tiempo, que ya se han asimilado a la cultura estadounidense, que pagan sus impuestos, que no tienen antecedentes penales, que hablan un poco inglés, que ellos sean acogidos abiertamente ya con una residencia. Pero de nuevo, exactamente como usted lo dijo, licenciado, siendo ahorita una etapa de elecciones, sabemos que van a haber palabras bonitas de ambos lados o promesas, y es hasta cuando ya lleguen los hechos que pues vamos a saber quién cumplió realmente. Y ahora que están con mucho énfasis en la recuperación de la economía, en reactivar trabajos, con ese rol que ha desempeñado, y aquí vamos a incluir a toda la comunidad latina, que históricamente ha ido a estados donde desarrollan trabajos que el anglo no le gusta ejecutar. Puede ser un objeto de buena observancia, digamos, de los políticos estadounidenses en esta comunidad para tener consideraciones, sobre todo ahora, le reitero, que el mundo y Estados Unidos con su poder económico busca reactivar las finanzas. Definitivamente, incluso, como le decía,
el enfoque del presidente, el enfoque de la administración Trump es recuperar la economía que ya estaba prosperando. Y el presidente reconoce, y lo ha reconocido públicamente, el rol que los inmigrantes tienen en esos trabajos que realmente antes la sociedad ni pensaba en ellos, en todos esos trabajos en el campo, trabajo en construcción, trabajos en fábricas, todos esos trabajos que se necesitan, que son realmente, que tienen generalmente los inmigrantes. El presidente lo reconoce como esencial y realmente necesario. Es por eso que, a pesar de las restricciones que se hicieron de viaje, el presidente puso muy en claro que no iban a tocar las visas de trabajo temporal. Hay muchísimo trabajo aquí en Estados Unidos para aquel que quiera venir a trabajar temporalmente. Los hondureños califican para estos empleos. Entonces, mi consejo sería para aquellos que nos están viendo, su programa, licenciado, es que busquen esos trabajos, están en línea, en lugar de tomar decisiones radicales como venirse ilegalmente y poner en peligro su vida y la de su familia, cuando hay opciones legales, y hay muchísimas, y hay la necesidad y la demanda de esos trabajos en las que los latinos salen adelante. ¿Y cómo aprovechar por los gobiernos que tienen y que mantienen una buena relación con la administración Trump esta coyuntura, que permita no tener los números que veníamos manejando de estas visas de trabajo que permite para la región Estados Unidos, sino duplicarlas, aumentarlas, que traería mucho provecho porque se va a un trabajo seguro y a obtener ingresos en dólares? Definitivamente. El año pasado la embajada estadounidense en Honduras tenía ese proyecto en el que estaban dando a conocer ese tipo de visas disponibles. Desafortunadamente intimida a muchos el hecho de que el proceso se hace en línea, de que tienen que ir en línea a buscar a los empleadores, pero a pesar de que sí, la tecnología algunas veces intimida, vale la pena explorar esas opciones, porque incluso aquellos que vengan a trabajar pueden traerse a su pareja, asumiendo que están legalmente casados, y a sus hijos menores de 21 años para que ellos estudien aquí en Estados Unidos. Entonces, realmente, como le decía, licenciado, hay trabajo y hay visas temporales para que vengan a trabajar a Estados Unidos, aquellos hondureños a los que les interese venir y aportar a la economía. Como le digo, esta administración está muy consciente del aporte económico de estos inmigrantes, de estos trabajadores. Por esto es que ha hecho un esfuerzo consciente que para muchos republicanos a muchos republicanos no les agradó que el presidente estuviera de parte de los inmigrantes en este aspecto, pero así lo hizo, porque el enfoque de esta administración es la economía y la prosperidad del pueblo estadounidense, y eso no se va a conseguir jamás sin el enlace de los inmigrantes. Somos una cadena, definitivamente, un enlace en esta cadena que es inquebrantable. Y estas urgencias laborales que se tendrán post pandemia, en el caso particular de Estados Unidos, ¿abrirá opciones en qué áreas? ¿Qué le dice su experiencia? Eso porque puede abrir ese vínculo en Honduras de irse preparando. Exacto. Uno de ellos definitivamente es el área agrícola. También aquellos, por ejemplo, en el área de turismo, hay muchísimo trabajo. En el área del campo, en el área de ganados, cualquier persona que tenga ese tipo de conocimiento, tenemos muchísima necesidad de maestros bilingües, de médicos bilingües, cualquier profesional en el área STEM, le llaman en inglés, que es de las ciencias, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas y la medicina. Esos profesionales los necesitamos. Paradójicamente, quienes están cubriendo esas plazas son profesionales de las Filipinas, porque en las Filipinas hablan un poquito español. Entonces, lo que ellos hacen, estos profesionales hacen, es que estudian inglés, estudian español y terminan tomando esas plazas. Cuando en Honduras tenemos, por ejemplo,
profesionales en esos campos que necesitan solicitar. La demanda existe acá, entonces virtualmente en cada uno de los campos que usted pueda imaginarse hay trabajo para los profesionales bilingües. Está con nosotros esta noche al banquillo la especialista en temas migratorios, Tania Silva. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con la abogada Tania Silva. ¿De dónde salió eso de la abogada fiera? Así se encuentra por cualquier consulta que quieran hacer o deseen contactarle para interactuar y brindar estos consejos que son fundamentales, considerando, abogada, la gran cantidad de hondureños, bueno, usted como catracha lo sabe, están en la Unión Americana, somos más de 1 millón. Así es, pues aquí se da mucho que a los abogados se les da apodos y me lo dio un cliente ya después de que ganamos su caso en la corte, en el que me vio actuar siempre. Él me confesó que había malinterpretado mi amabilidad o mi juventud, quizás con debilidad, hasta que me vio ya en la corte defendiéndolo, y gracias a Dios logramos recuperar su residencia. Entonces se pegó el apodo y ya soy la abogada fiera en todas las redes sociales, soy la única que existe. Sí, abogada, ¿y cómo encontrar al profesional ideal? Esto es fundamental, sobre todo ahora que se van a reactivar los procesos de inmigración en los Estados Unidos, porque al igual que pasa en el mundo, también allá hay algunos aprovechados que burlan y estafan. Sí, desafortunadamente, como siempre, van a haber timadores que se aprovechan de la desesperación de las personas. Sin embargo, cuando hablamos de una visa de empleo, es muy importante tener comunicación con el empleador potencial. Entonces, en el caso de las visas temporales, es un poquito más directo el proceso porque el Ministerio de Trabajo tiene la lista de las empresas, de las haciendas que tienen autorización. Ahora, cuando estamos hablando ya de visas de trabajo para aquellos profesionales en esos campos de la ciencia, la ingeniería, la medicina o las matemáticas, ellos tienen que buscar a esos empleadores por sí solos. En el lado de la medicina, particularmente ahora, encontrar cualquier hospital en el que a usted le interese trabajar, pida hablar con alguien encargado en el Departamento de Recursos Humanos y envíele su currículum, explique cuáles son sus intenciones al venir a trabajar, cuál es su experiencia, y es el empleador, en este caso sería el hospital, quien comienza todo este proceso. Ahora, hay un tipo de visa de trabajo también que se llama visa de interés nacional. Particularmente ahora con la pandemia, si tenemos profesionales de la medicina o profesionales científicos, ellos pueden solicitar este tipo de visas sin la necesidad de una compañía patrocinadora, porque pues como su nombre lo dice, sería tenerlos aquí en Estados Unidos, es de beneficio a nuestra nación, aquí a Estados Unidos. Entonces, ellos no necesitarían un patrocinador. Esta es una petición directa. Sí. Doctora Silva, esta es una petición directa que la formularían estos profesionales específicos, sobre todo en el área de la medicina. Definitivamente. Hay otras opciones también. El problema con las visas o más bien la fortuna de las visas de empleo es que hay una variedad grandísima. Entonces, el consejo número 1 para aquellos profesionales interesados en venir a practicar aquí a Estados Unidos es que hablen con un abogado de inmigración para que le expongan ustedes sus objetivos laborales, sus objetivos a futuro, si quieren quedarse a vivir en Estados Unidos o únicamente venir a ejercer la profesión por un tiempo. En eso va a variar también. Y como le digo, no todas, algunas se pueden solicitar sin necesidad de un patrocinador. Sí, bueno, y hablando de los patrocinadores, los mismos profesionales del derecho,
que usted ya nos decía que en algunos casos la recomendación ideal es que se acompañen de alguien que les guíe y que les asesore. Pero el detalle de Estados Unidos es que hay que pagar. Y ese problema siempre lo hemos enfrentado con algunos de nuestros compatriotas que aseguran no tienen el recurso para pagar estos trámites. Podría ser un gran aporte a las Relaciones Exteriores de Honduras, en este caso, para brindar estos consejos a través de expertos contratados por los consulados o por la misma embajada en Washington. Definitivamente, y creo que no van a tener problema encontrando profesionales dispuestos a tener ese tipo de colaboración con el gobierno para ayudarle al pueblo hondureño. En cuanto a las visas de empleo, uno de los puntos positivos de esas visas de empleo es que es el empleador quien incurre en todos los gastos. Entonces, el empleado o el candidato no tiene que preocuparse de nada más que sacar su pasaporte, pero el resto de los gastos tiene que ser la empresa que los cubre. Ahora, para el resto de las solicitudes, asilo, por ejemplo, residencias, esas sí tiene que ser usted personalmente quien cubre los gastos, pero para las visas de empleo son los empleadores. ¿Y cómo encontrar al profesional ideal, al guía perfecto? Bueno, usted tiene una historia incluso que vivió en su momento. Y ahora quiero que nos comparta desde el campo profesional cómo ir en la ruta correcta. Sí, desafortunadamente aquí en Estados Unidos, particularmente la comunidad inmigrante, como le da mucho miedo reportar a los timadores, le da mucho miedo reportar algo a las autoridades porque temen que habrá represalias en contra de ellos, entonces no reportan a estos individuos y por eso pues se convierten en presas fáciles para fraudes, para robos de identidad. Lo que yo siempre recomiendo es que por lo menos entreviste a 3 abogados. Algunos abogados cobramos por la consulta, otros abogados le darán alguna orientación corta gratuitamente, pero vale la pena tener esa entrevista de por lo menos tres abogados. Pregúntele también, asegúrese de que esa persona realmente sepa de inmigración. Uno de los problemas grandes que estamos viendo actualmente es que son incluso abogados realmente, no tramitadores, pero abogados quienes están arruinando los casos de individuos porque no saben que la migración es fácil y realmente nuestras leyes de extranjería y naturalización son muy complejas, bastante confusas, incluso para los abogados. Entonces es necesario que sea alguien especializado en derecho de migración que lo esté defendiendo. El ejemplo que yo siempre utilizo, licenciado, es si yo tengo problemas del corazón, voy a ir con un cardiólogo, no voy a ir con un dentista. Entonces, asegúrese también de igual manera con un abogado que usted esté siendo representado por alguien que sepa lo que está haciendo, que tenga experiencia, revise. Hoy en día con la tecnología se puede revisar las opiniones, las reseñas de los clientes para que usted sepa o se sienta más confiado en estar en buenas manos. Un buen abogado se va a asegurar de explicarle el proceso. No importa si usted lo entiende todo al 100%, pero por lo menos va a tener una idea de lo que se está haciendo. Le deben de dar una copia de su expediente también para que usted lo tenga para sus records. Tienen que darle una explicación detallada de los gastos de su caso para que usted sepa realmente en qué es lo que está invirtiendo. Usted me mencionaba que una de las quejas, y yo sé en nuestra comunidad hispana, es eso, del dinero. ¿Cómo un abogado y un buen abogado, es cierto, es una inversión? Y el ejemplo o la respuesta que siempre les doy a estos clientes es, cuando usted se vino, usted halló manera de pagarle a ese coyote que lo dejó tirado allí en el río, lo dejó tirado allí en el desierto y aún así usted le tuvo que pagar. En cambio, entonces, asegúrese, esa jornada fue tan ardua, fue tan dolorosa que valga la pena. Muchos de los abogados sí ofrecen planes de pago. Como le digo, si usted entrevista a abogados va a saber y va a poder encontrar
con el que usted se sienta cómodo representándolo y en el que usted pueda invertir, porque realmente es una inversión, pero es una inversión en su futuro y vale la pena. O sea, las estadísticas lo aclaran, que definitivamente tener un abogado cambia o aumenta sus posibilidades de quedarse legalmente en este país y cambiar el futuro de su familia. ¿Qué tan elevados son los honorarios? Depende, hay abogados que van a cobrar por hora, dependiendo si es una organización, por ejemplo, que está organizada, si es una organización establecida por ejemplo, alguna entidad religiosa, puede ser que comiencen en unos $50 a $80 la hora. Hay otros despachos que le van a cobrar por una tarifa fija, entonces puede ser que un proceso consular le cueste $1,500, por ejemplo, y usted no se tenga que preocupar ya por gastos extra. Otros abogados le van a ir cobrando por hora y va a variar el monto de esos honorarios dependiendo de cuál es el abogado que lo está representando. Si es un asociado que tenga un poco menos de experiencia, sus honorarios por hora van a ser más bajos. Si es ya un abogado con bastante experiencia, pues los honorarios van a aumentar porque usted está pagando por esa experiencia, por esos conocimientos. Como me decía otro cliente también, ¿verdad? Que los abogados somos como el vino. Si usted no sabe distinguir y no quiere pagar por el más caro, entonces mañana no se queje de ese dolor de cabeza. Está con nosotros Al Banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos Al Banquillo con la abogada Tania Silva. Bueno, se va a reactivar la economía en los próximos días, aun y cuando algunos estados ya están con algunas actividades con procesos de pilotaje. ¿Qué pasa si a un ciudadano hondureño se le detiene? ¿Cómo debe actuar? Y le voy a poner un caso que puede presentarse. Residentes que estaban hasta antes de la pandemia en Estados Unidos y que tenían que viajar, lo hicieron. O el periodo del que entró con visa de turista, se le venció la estadía, no hay vuelos, se pasó del tiempo. ¿Cómo se debe manejar un caso de estos, abogada Silva? Bueno, afortunadamente Migración ha dicho claramente que entiende que estas son circunstancias fuera del control de muchos. En cuanto a los residentes, dos cosas son muy importantes. Primero, que mantengan el arraigo con Estados Unidos, es decir, que no pierdan sus vínculos con su residencia aquí en Estados Unidos, que mantengan su domicilio, que continúen pagando sus facturas, los servicios públicos de su hogar, el alquiler aquí en Estados Unidos. También, si pueden, que llenen sus impuestos, que no hay necesidad de estar en persona, se pueden hacer en línea. Todo eso le ayuda a demostrar su arraigo. Y número dos, el residente debe demostrar también que realmente está intentando regresar a Estados Unidos y que pues a causa de las restricciones de viaje en Honduras y en Estados Unidos no ha podido regresar. Esto se demuestra primeramente con su boleto de regreso, si es que ya tenía un boleto. Ahora, hay muchos hondureños que no compran el boleto de regreso, sino hasta mucho después. Entonces, en este caso, asegúrese de demostrar qué intentos ha hecho usted de comprar un vuelo nuevo, qué le ha dicho la aerolínea, y también envíele por lo menos una vez cada 15 días un correo electrónico a la embajada, identificándose, diciendo mi nombre es tal, este es mi número de residencia, estoy estancado aquí en Honduras, pero mi intención es regresar. Ya una vez este regreso sea posible, lleve documentación de su arraigo y de sus intentos de regresar, porque el oficial de aduanas va a querer ver ese tipo de documentación, ese tipo de evidencia para dejarlo entrar. De lo contrario, sí lo pueden acusar de que abandonó su residencia. En cuanto a los que entraron con visa, asumiendo que son hondureños, entonces debieron de haber entrado con una visa de turista B. La opción ideal
para proteger esa visa es pidiendo una extensión antes de que se le venza la estadía autorizada. Eso se hace en línea. En línea usted va a tener que llenar el formulario y explicarle a Migración también el por qué está pidiendo esa extensión, pues en este caso obviamente por la pandemia, y de nuevo qué intentos está haciendo para regresar a su país. Tiene usted también que demostrar que tenía intención de regresar. De nuevo, el boleto es una evidencia de oro si usted ya tenía un boleto de regreso que era dentro del tiempo de su estadía autorizada, pero si no la tiene, también recaude esta documentación de sus intentos de regreso y si puede, llene ese formulario. De igual manera, comuníquese con la embajada también para que ellos sepan que no es su intención quedarse acá, que está estancado aquí en Estados Unidos. Y ellos lo van a entender. Han dicho que aquellos que se comuniquen, aquellos que hagan realmente intentos de proteger su estatus antes de que se les venza la estadía, van a estar protegidos. ¿No ve estos dos escenarios que planteamos entonces si hay un orden en el ciudadano que vaya a complicar su estadía, aun y cuando hemos estado en esta crisis también en los Estados Unidos? Creo que el problema principal lo van a enfrentar aquellos que se dejan llevar por la desidia. Hay muchos, por ejemplo, hay muchos residentes que están diciendo, no, bueno, me queda un mes todavía. Quizás las cosas cambien en un mes. De igual manera, algún turista aquí en Estados Unidos puede... Me quedan 2, 3 semanas de la estadía legal. Mi consejo es para todos, ¿sí? Independientemente de cuánto tiempo le quede en su estadía autorizada, deberían de estar pidiendo esas extensiones, ya deberían de estar comunicándose con la embajada para comenzar a coleccionar esa evidencia que después van a tener que presentar en caso de que quieran quitarles sus papeles. Sí, abogada Silva, ¿por qué es un agente de migración el que ordena en casos de detenciones a dónde va ese inmigrante y no el juez? Eso es muy interesante porque nuestros oficiales de aduana o los oficiales de migración que se encuentran en la frontera o en aduana tienen, y eso es una de las quejas grandes de muchas agencias y de muchas organizaciones defensoras de derechos humanos, que algo que no sucede muy a menudo en Estados Unidos es que se le dé a las agencias un poder a ciegas, un poder ciego y completo que no se cuestiona. Desafortunadamente, estas agencias de migración en la frontera particularmente tienen esa discreción plena, por eso es muy difícil desafiar sus decisiones, porque ya de por sí el protocolo es de que siempre se van a poner de parte de ellos, para que realmente se pueda ganar una demanda, porque sí tenemos muchísimas quejas y sé que seguramente usted, licenciado, sabe de casos que han sido intimidados estos turistas, estos residentes al entrar a Estados Unidos para que digan cosas de que han estado trabajando o de que han cometido algo que realmente no lo hicieron y desafortunadamente no hay manera de protegerlos y es parte de eso, es ese poder absoluto que se le ha dado a esta agencia. Yo personalmente no pienso que la opción ideal, como muchos otros colegas míos abogan de que se tiene que abolir completamente esta agencia. Yo no lo pienso. El trabajo de ellos es muy importante, nos mantienen protegidos, pero sí me parece que tienen que estar sujetos a más escrutinio, porque al día de hoy no tienen ninguno. Sí, una vez encerrado en un centro de detención, ¿qué proceso seguir para lograr la libertad, para salir mientras está su caso en corte? Ya una vez un individuo se encuentra en un centro de detención, y sé que anteriormente me preguntaba, licenciado, cómo escogen el lugar donde uno va a estar detenido, y es realmente al azar. Donde exista una cama disponible, allí lo van a enviar y lo pueden trasladar también de diferentes centros de detención a un estado completamente diferente. Ahora, ya una vez usted está detenido, le van a asignar al detenido un oficial deportador. Al oficial deportador usted debe de explicarle su caso
y cuál es su intención, qué es lo que piensa pedir. ¿Va a pedir asilo? ¿Va a pedir algún tipo de protección? Quizás si es un menor de edad, hay alguien que lo pueda recibir a este menor de edad aquí en Estados Unidos. Todo eso va a depender si va a haber un juez o no. Ya si le toca ver a un juez, entonces en algunos de los casos, desafortunadamente ya no todos, anteriormente si usted le salía una entrevista del miedo creíble positiva, automáticamente ese inmigrante tenía derecho a una fianza. Desafortunadamente el reglamento cambió hace poco y ya no es una garantía de que le van a dar una fianza. En algunas situaciones el oficial deportador puede decidir que se va a quedar detenido peleando su caso. Cuando es la corte quien tiene la jurisdicción sobre ese caso, el juez va a necesitar usted convencer al juez de dos cosas. Número uno, de que usted no es un riesgo de fuga, y eso se demuestra convenciendo al juez de que usted tiene un caso fuerte y de que realmente quiere presentarse a las cortes. Y número dos, que usted no presenta un riesgo a la seguridad nacional. Y esto se presenta demostrando que usted no tiene antecedentes penales en Honduras, con cartas de recomendación, y también explicándole al gobierno y al juez de dónde se va a quedar, quién lo va a estar apoyando a usted en este proceso. Abogada Silva, le agradezco que nos haya acompañado esta noche directamente desde los Estados Unidos. Un fuerte abrazo. El placer es mío, licenciado. Muchas gracias. La abogada Tania Silva, especialista en temas migratorios, con nosotros esta noche al banquillo. Para mayor información sobre estos temas y consultas, les invitamos a que ingresen al portal de tunota.com. Ahí pueden encontrar una variedad de información y las recomendaciones de especialistas para que compartan información con sus seres queridos en los Estados Unidos. Los dejamos, siempre les recomendamos el uso de la mascarilla. Es nuestro escudo, nos protegemos nosotros y le protegemos a usted. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias.